comenzamos hace 8 días un estudio muy especial sobre la primera carta del apóstol Pedro. Somos pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ese es el texto allí central y por eso hemos llamado a esta primera carta escogidos y enviados por Dios. Hoy vamos a empezar entonces o a continuar ya entrando en esta porción que es capítulo 1, versículos 10 al 21. Capítulo 1, versículos 10 al 21. Voy a leerlo en esta versión que es la más usada en la iglesia cristiana. Primera de Pedro 1, 10 al 21, y dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Bueno, la verdad es que cuando yo lo leí, quedé un poquito enredado, ¿sí? Porque esta es una versión un poquito antigua, tiene un idioma un poquito arcaico también para nuestro castellano. Estamos acostumbrados a leer la Biblia así, pero aparte de eso hay una cantidad de temas allí. Habla de tantas cosas y las entrelaza. Tiene unos párrafos tan largos que si usted quiere entenderlo bien, le toca leerlo por lo menos 20 veces detenidamente y parar versículo por versículo y pensar, ¿esto qué quiere decir? Así que yo quisiera, para acortarles un poquito el camino, no para quitarle la tarea, ustedes tienen que hacer la tarea, pero para acortarles un poquito el camino, quiero compartir con ustedes una versión. Traté de acomodarla a un buen español, el idioma griego en el que fue escrito este texto, tiene un orden diferente en la forma de construir las frases o las oraciones. Nuestro idioma tiene un orden donde colocamos siempre sujeto, verbo, predicado, nos acostumbramos a eso. Cuando nos cambian el orden uno queda un poquito desubicado, y como el griego es al revés, entonces a veces los traductores la dejan tal como está en griego y entonces uno queda un poquito perdido. Así que quise acomodarlo un poquito a nuestro castellano para que a ver si lo podemos discernir un poquito más, cortando un poquito los párrafos y también añadiendo algunas cositas para entendimiento. Algunas palabritas que de pronto no están allí ni en el original, pero que nos aclaran un poquito a qué se está refiriendo Pedro cuando escribió esto.
Así que permítanme entonces leer el texto de esta forma. Los profetas del Antiguo Testamento que anunciaron acerca de la gracia destinada para la iglesia, averiguaron diligentemente sobre la salvación. Y como tenían el Espíritu del Señor, indagaron acerca del tiempo indicado y pudieron entender que el Cristo iba a padecer mucho, pero luego iba a ser glorificado. A aquellos profetas les fue revelado que sus profecías no eran para la gente de su época, sino para los que íbamos a recibir la predicación del Evangelio, gracias al Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo, y que aún los ángeles anhelaban ver el cumplimiento de eso. Por lo tanto, piensen con inteligencia, estén atentos en todo momento y confíen plenamente en la gracia de Dios que será revelada cuando Jesucristo regrese. Vivan obedientemente como hijos de Dios. Renuncien a las costumbres que tenían anteriormente cuando ignoraban la palabra de Dios. Y vivan apartados de todo pecado, porque para eso los ha llamado el Señor, para que se cumpla lo que está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si ustedes proclaman que su Padre es Dios, quien no tiene preferencias por nadie cuando juzga a cada persona de acuerdo a su forma de vivir, pues tengan temor de Él durante su paso efímero por esta tierra. Recuerden que ustedes fueron rescatados de ese estilo de vida vacío en el que fueron enseñados por sus antepasados. Que el pago por ese rescate no fue algo insignificante como oro o plata, sino la preciosa sangre de Cristo, que hizo el papel de un cordero sin mancha ni contaminación. Esa obra de Cristo ya era conocida por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero vino a revelarse en los últimos tiempos por amor a ustedes. Gracias a ese cordero sin mancha, ustedes han llegado a creer en Dios, quien resucitó y llenó de gloria a Cristo, de tal forma que la fe y la esperanza de ustedes esté puesta en Dios. ¿Un poquito más claro? ¿Un poquito más claro? ¿Ya lo entendieron perfectamente? Bueno, todavía faltan unas cuantas lecturas, ¿cierto? Entonces les invito a que lo lean nuevamente en la Reina Valera, leanlo en la Biblia de las Américas, leanlo en una versión actual o en esta versión, y poco a poco vamos a poder ir entendiendo un poco más, porque aparte del lenguaje está el problema de tantos temas que mete allí que los cruza, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Yo quisiera destacar un tema nomás, porque si nos vamos con todo lo que dice allí, posiblemente necesitamos un semestre para discernir solamente estos versículos. Yo quiero arrancar o tomar lo que yo entendí como el mayor énfasis que está haciendo Pedro. Hay algo que Pedro hace allí y él se refiere mucho al tema del tiempo. ¿Sí? Hay muchas referencias. Es decir, de tanto yo, cuando lo leí varias veces, algo que me saltaba mucho a los ojos era temas de tiempos, diferentes tiempos. Por eso he decidido colocarle un título a esta porción y la vamos a llamar Los 5 tiempos de Dios. Los 5 tiempos de Dios. Para hacer referencia a 5 tiempos que menciona Pedro en el texto, 5 etapas de tiempo que Pedro menciona, y las vamos a mirar detenidamente una por una y qué dice de cada una de esas etapas, los 5 tiempos de Dios. Pero para eso, y antes de mirar esos 5 tiempos, quiero hacer referencia a la palabra que aparece en el Nuevo Testamento y en esta porción para referirse a tiempo. En el idioma original en que fue escrito Primera de Pedro, el griego, hay una palabra que es la palabra cronos, que se traduce a español como tiempo. Cronos es tiempo, y en español nosotros usamos esa palabra, es muy conocida, ¿no? Es una raíz familiar para nosotros. Hablamos de cronómetro, cronología, anacrónico, sincrónico, ¿sí? ¿Perdón? Cronograma, correcto. Entonces es una palabra muy común. Esa palabra crono o cronos se traduce al español como tiempo,
y hace referencia al tiempo en el sentido de medición, es decir, a lo que podemos medir en espacios de tiempo, llámense segundos, minutos, horas, meses, años. Cuando hablamos del tiempo en ese sentido, estamos hablando en el sentido cronos. Por eso la palabra cronómetro, que es la forma de medir el tiempo. Si hablamos de una fecha determinada y recordamos una fecha o anotamos en la agenda un compromiso para un tiempo, un momento determinado, todo eso es tiempo en el sentido crono o cronos, lo que se puede medir y definir. Pero en el Nuevo Testamento también aparece otra palabra que se traduce como tiempo y es kairos. Esa palabra no es tan conocida, no tenemos raíces o muchas raíces en kairos. De pronto en el argot evangélico sí lo escuchamos muy a menudo, la palabra kairos. Y hay proyectos que se conocen como kairos. Esa palabra kairos se traduce también como tiempo, pero tiene una connotación diferente. Kairos hace referencia a el momento oportuno de algo, a una época, no necesariamente una fecha específica, sino el momento oportuno de algo. Por ejemplo, si nosotros dijéramos que es el momento de estar predicando el evangelio, cuando digo es tiempo de predicar el evangelio, ¿ustedes creerían que yo estoy hablando de los domingos? ¿O de las horas de la mañana? No, ¿a qué me refiero? A la época. Eso es kairos, la época apropiada. Entonces no estoy hablando de fechas o mediciones particulares, sino la ocasión adecuada para algo. Es por eso que algunos dicen que kairos es el tiempo de Dios y que cronos es el tiempo nuestro. No es una definición muy adecuada o muy exacta, pero se refiere de hecho o se quieren referir a que Dios tiene un momento oportuno para todas las cosas y Él sabe cómo hacerlo, y por eso se habla del kairos de Dios. De pronto cuando Dios habla o cuando se habla acerca de los tiempos finales o de las cosas que van a venir, no necesariamente es que haya una fecha, un número o algo así, sino que Dios tiene el momento adecuado en el cual hace sus cosas. Eso es kairos. Cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra tiempo, no sabemos entonces con qué palabra escribió el autor original, si fue kairos o si fue cronos. Pues miremos, lo interesante es que en esta porción se menciona el tiempo, y en primer lugar en el versículo 11 se utiliza la palabra kairos. El versículo 11 hace referencia a que los profetas estuvieron escudriñando en la época antigua, estuvieron escudriñando en la palabra, en las escrituras, para definir cuál era la persona y el tiempo en el que se iba a manifestar el Cristo y quién sería la persona que lo haría. Habían muchas especulaciones e interpretaciones acerca del Mesías prometido, y también ellos preguntaban cuál era el tiempo. En ese momento Pedro utiliza la palabra kairos, es decir, que los profetas estaban investigando sobre la época adecuada, no necesariamente sobre la fecha, sino como el momento en el que el Cristo se iba a manifestar la primera vez. Sin embargo, interesantemente, en el versículo 20 de este mismo pasaje que estamos leyendo, Pedro utiliza la palabra cronos. Es decir, que aunque en español leemos las dos veces tiempo, Pedro utilizó dos palabras diferentes. Y en el versículo 20 utilizó la palabra cronos, y es donde dice que el Cristo había estado destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice, pero que fue manifestado, es decir, que Cristo fue manifestado en los postreros tiempos, en los postreros cronos. Es decir, que si Pedro dice los postreros tiempos, está hablando de ciertas fechas, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos postreros, nos imaginamos el tiempo del fin. Pero puesto que aquí está hablando es de la manifestación de Cristo y de la obra en la cruz,
Pedro se está refiriendo es a la primera venida de Cristo, y que aunque había sido manifestado o conocido desde antes de la fundación del mundo, se reveló, Cristo se manifestó en los últimos días de la época de Pedro. Estamos hablando de qué fecha, a ver los que vinieron hace 8 días. ¿De qué fecha estamos hablando? Tienen que mirar los apuntes, ¿no? Yo les dije que iba a hacer quiz, ¿no? No les olviden. Más o menos Pedro escribió por allá en el 63 o 64. ¿Y hace cuánto se había ido Jesús? Como unos 30 años. Entonces Pedro está diciendo que la obra de Cristo se había conocido desde antes de la fundación del mundo, pero se reveló, se manifestó en los postreros días. Es decir, hace 30 años que vino Cristo para la cuenta de Pedro, ¿cierto? Eso está utilizando allí Pedro cuando utiliza la palabra cronos. Entonces, interesantemente, en la misma porción utiliza los dos conceptos de tiempo. Así que esto nos muestra que en la escritura de Pedro, de esta porción, está pensando mucho en el tema de tiempo, de temporada, de época, sea cronos o sea kairos. Por eso hemos decidido llamar a esta porción los 5 tiempos de Dios. Así que vamos a entrar a mirar cuáles son esos 5 tiempos que menciona Pedro. En primer lugar, vamos a hablar de antes de la fundación del mundo. Es el primer tiempo que menciona Pedro. Él no los pone en orden, ¿no?, en su porción, pero vamos a ponerlos nosotros, a darles un orden aquí. Por supuesto, el primer tiempo, o el tiempo más antiguo al que se refiere Pedro aquí, es antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? El tiempo antes del tiempo, el tiempo antes de la creación, el tiempo antes del origen, el tiempo antes del ser humano, el tiempo que solamente puede estar en el conteo divino, porque todavía el ser humano ni el mundo había sido establecido. Pedro habla de ese tiempo. Por lo tanto, es un tiempo que es absolutamente de la potestad y del dominio de Dios. Primer tiempo que menciona, es el más antiguo. ¿Qué dice esta porción acerca de ese tiempo? ¿Qué es el dato que nos da? Pues sencillamente dice que Dios conocía de antemano toda la obra de Cristo. Versículo 20. Dios conocía de antemano toda la obra de Cristo. Antes del tiempo, antes de la fundación, ya Dios... la Reina Valera, interesantemente, y por eso quería que miráramos diferentes versiones, la Reina Valera dice que la obra de Cristo dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así dice literalmente esta versión, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hace 8 días hablábamos de que somos elegidos por Dios y hablamos del tema de la elección. Vimos que hay algunos peligros al entender este tema de la elección, porque puede llamar a comprensiones equivocadas. Decíamos que hay gente que entiende, cuando habla de la elección, que algunos han sido marcados por Dios para salvarse y otros han sido ya marcados por Dios para perderse. Algunos enseñan de esa forma. Es decir, que Dios ya destinó desde antes de la fundación del mundo, ya tiene las 2 listas. Las 2 listas y cada persona todo lo que va a hacer. Cuando leemos esto, entonces también puede entenderse que desde antes de la fundación del mundo, Dios tomó un libro y escribió, bueno, yo voy a mandar a mi hijo para que lo maten en una cruz. Y lo deben perseguir y él va a predicar, pero nadie le tiene por qué creer, sino más bien lo tienen que matar. Entonces, él como que definió lo que iba a pasar con el Cristo, porque dice que estaba destinado, ¿cierto? Bueno, aparte de que esto tiene unas implicaciones lógicas, como por ejemplo decir, bueno, si Dios destinó desde antes de la fundación del mundo que eso iba a pasar, entonces no fue culpa de nosotros. Dios ya lo había definido. Dios fue el que escribió que eso iba a pasar. Pues es interesante ver que Pedro aquí, y hace 8 días hacíamos referencia a eso, cuando dice destinado, utiliza una palabra que en el texto original nos permite como aclararlo o entenderlo mejor. Utiliza la palabra
gnosis. ¿Recuerdan la palabra gnosis? Hemos hablado aquí de ella. ¿Qué es gnosis? Gnosis. También se usa en el español. Gnosis, empezando con G. Gnosis. Hay hasta una religión. Se habla del gnosticismo, del agnosticismo. ¿Qué es gnosis? ¿Quién se acuerda? Conocimiento. Gnosis, conocimiento. Y estudiamos una vez epignosis, que es conocimiento profundo. Pero aquí utiliza prognosis, es decir, conocimiento de antemano. ¿Sí? Y hace 8 días veíamos que Pedro decía que Dios, en la presciencia de Dios, que es la misma palabra, presciencia quiere decir que Dios sabe de antemano las cosas, que a Dios no lo podemos sorprender. Dios no es sorprendido, Él sabe de antemano las cosas. Cuando estuvo aquí en la tierra, inclusive en cuerpo humano, en la persona de Jesucristo, recuerden que una vez Él hizo un milagro de multiplicación de comida, de panes, y después se le perdió a la gente y la gente empezó a buscarlo por todas partes. Y entonces cuando lo encontraron le dije: Señor, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando por todas partes. Y Jesús se queda mirando y dice: pero ustedes no me estaban buscando porque entendieron las señales, sino porque comieron y quieren más. Y dice Juan: porque es que a Dios sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Dios sabe, a Él no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar. Entonces, lo que este texto nos está diciendo es que Dios de antemano sabía lo que iba a suceder con el Cristo. Cuando Dios envió a su Hijo al mundo, lo envió para reconciliarnos con Él. El propósito de Jesucristo al venir a este planeta es reconciliarnos con nuestro Creador, con nuestro Papá Dios. Pero cuando Dios envió a su Hijo al mundo, sabía que esa tarea, que ese propósito le iba a costar la vida a su Hijo. Y aún sabiendo lo que iba a pasar, no se abstuvo de enviarlo. Dios no envió al mundo a Jesús diciéndole al ser humano: clávelo en la cruz porque eso es lo que se necesita para la salvación. Dios lo mandó al mundo para un mensaje de unas nuevas de salvación y de reconciliación, que después le entrega a los discípulos. Pero Dios sabía de antemano que eso le iba a costar la vida desde antes de la fundación del mundo. Y ese conocimiento se lo transmite también después a los profetas. Así que Dios conocía de antemano toda la obra de Cristo. El segundo tiempo que aparece aquí mencionado es el tiempo antes de Cristo. El tiempo antes de Cristo. Pedro hace referencias a esa etapa. Ya no antes de la fundación del mundo, sino ya en la etapa del ser humano, pero antes de Cristo. ¿Y qué dice acerca de ese tiempo? Bueno, en primer lugar, dice que los profetas anunciaron la gracia de Dios. Esto es de la época antigua, del Antiguo Testamento. ¿A cuáles profetas se refiere? Pues a los que escribieron el Antiguo Testamento. Los profetas, que algunos los clasifican en mayores y menores, refiriéndose a los que escribieron más que otros. Otros clasifican en anteriores y posteriores, es decir, antes y después del exilio. Y otros los clasifican en profetas escritores y profetas no escritores, porque no todos los profetas escribieron. Tenemos los escritos de algunos de ellos, pero no todos escribieron. Entonces hay diferentes clasificaciones, pero todos estos profetas del Antiguo Testamento anunciaron la gracia de Dios. ¿Qué es eso de la gracia de Dios? Que Dios iba a salvarnos por gracia. ¿Pero qué es eso de gracia? ¿Qué significa la gracia? Regalo. ¿Solamente regalo? En ese caso sería igual que don. Gracia y don. Pero más que todo hay que hacer referencia a que es un regalo inmerecido. Y más que el regalo es la virtud de Dios. La gracia es una virtud de Dios, de darnos algo que no merecemos.
cada mañana despertamos respirando absolutamente por la gracia de Dios. Nosotros estamos acostumbrados a que cada cual debe recibir lo que se merece. Y déjenme decirles una cosa: si hay algo que usted y yo merecemos, si hay algo por lo que hemos trabajado, si hay algo que podemos reclamar porque nos lo deben dar, porque es que eso es lo que hemos merecido, ¿saben cómo se llama? Se llama la muerte. Si en nosotros está el poder de recibir algo, se llama morir, porque eso sí es merecido. Pero de vivir, comer, trabajar, despertar, amar, reír, disfrutar y sobre todas las cosas, ser salvo, es por la absoluta gracia de Dios. ¿Qué más nos dice de ese tiempo? Dice que esos profetas indagaron acerca de la salvación, es decir, ellos recibieron la revelación acerca de la salvación, acerca del Cristo, acerca de todo lo que había de acontecer con el Cristo, pero tal parece que aunque lo escribieron y lo profetizaron, no tenían claro qué significaba. Entonces dice Pedro que ellos se pusieron a indagar, a ver qué significado tenía esta salvación. Versículo 10. Y también dice que ellos supieron acerca de los sufrimientos de Cristo y su glorificación. Estos profetas, por revelación de Dios, supieron acerca de que Cristo iba a sufrir, pero también que iba a ser resucitado, glorificado. Lo supieron de antemano. Es decir, que eso que Dios sabía desde antes de la fundación del mundo, también se lo comunica a los profetas antes de Cristo para que lo anuncien antes de. Ese proceso es el que muchas veces hace pensar que sencillamente todo lo que pasa es Dios lo puso así y así tenía que pasar. Y entonces algunos incluso echan mano de este tipo de pensamientos para decir, he escuchado enseñar, por ejemplo, que el señor Judas está sentado allá, campante, a la diestra de Dios. Porque es que Judas hizo la voluntad de Dios. ¿No es que estaba escrito que uno lo iba a traicionar? Entonces, como estaba escrito que uno lo iba a traicionar, Judas le tocó ese papel. Dios lo escogió para él. Usted es el que va a cumplir el papel de entregar a Cristo, ¿yo? Y entonces él entregó a Cristo, y como hizo la voluntad de Dios, era un hombre obediente a Dios. Por lo tanto, él está disfrutando de la presencia de Dios. Absurdo. Atribuyéndole a Dios acciones pecaminosas. No. Lo que Dios sabía de antemano era que había un hombre que iba, o que alguien iba a traicionar a Jesús. Judas decidió hacer ese papel que Dios sabía de antemano que alguien lo iba a hacer. Y los profetas lo anuncian de antemano también, porque era lo que se esperaba. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, que Dios vio que todos los designios del pensamiento del corazón del hombre eran de continuo el mal. Así que Dios sabía la maldad que había en el corazón del hombre. Y por lo tanto sabía que al enviar a su hijo, esa maldad iba a llevar a su hijo a la cruz. Pero dijo, no importa. Estando en la cruz Jesucristo, perdona nuestros pecados. Ora por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo eso fue anunciado por los profetas antes de Cristo. Segundo tiempo. El tercer tiempo es el tiempo de Cristo. Es decir, esa etapa después de los profetas, cuando Jesucristo llega a esta tierra, toda esa etapa que tenemos relatada en los evangelios, incluso hasta los hechos y las epístolas, es decir, no solamente vamos a hablar de esos 33 años que él estuvo acá, sino toda esa primera etapa donde se predica el evangelio, el tiempo de Cristo. Lo que Pedro llama aquí los postreros días, para él eran los postreros días. Lo que estaba pasando en la época de Pedro eran los postreros días para él. ¿Qué dice Pedro acerca de esta etapa en su
porción que estamos estudiando. En primer lugar, versículo 12 dice que es predicado el Evangelio. Comenzó a ser predicado el Evangelio de salvación. ¿Quién fue el primero en empezar a predicar ese Evangelio? El dueño, el que encarnaba el Evangelio, Jesucristo mismo. Recuerden que cuando él empezó a los 30 años a predicar, dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comienza él a predicar el Evangelio de arrepentimiento, el Evangelio de reconciliación con Dios y entre los seres humanos. Y los discípulos son encomendados de continuar esa predicación, la iglesia primitiva, y ellos empiezan a predicar, según Pedro en el versículo 12, guiados por el Espíritu Santo. Es predicado el Evangelio en esa época. En segundo lugar, de esa época, en el mismo versículo 12, dice una de las afirmaciones más raritas de toda esta porción. Un poquito lo más, yo diría lo más difícil de entender de esta porción, es eso de que los ángeles anhelan mirar. ¿Sí? Los ángeles anhelan mirar, dice el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, sino que hay un poquito perdido a qué se refiere. Pero una cosa que podemos decir es que el Evangelio que empezó a predicar Jesús y que fue dejado para que nosotros lo continuáramos, es una tarea que está en las manos del ser humano. No son los ángeles los encargados de predicar el Evangelio. El Evangelio está en manos de seres imperfectos e infieles como usted y como yo. La iglesia, seres humanos. De alguna forma lo que Pedro está diciendo es que los ángeles miraban o miran esa predicación con anhelo, ya sea esperando el momento y la glorificación de Cristo, su misma resurrección, o ya sea esperando su retorno. Pero los ángeles están a la expectativa, ellos son como espectadores de todo lo que sucede en el contexto humano. Ellos no predican el Evangelio, esa no es su tarea, es tarea de nosotros. Si no hacemos esa tarea, nadie más la va a hacer. Por eso atribuirles a los ángeles revelaciones y predicaciones. Por eso el mismo Pablo dice: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, sea anatema. Él no se refería a que los ángeles pudieran predicar, sino a una suposición. Algunos hablan de evangelios traídos por ángeles. Por ahí se habla del ángel Moroni, ¿cierto? Entonces, esa es una tarea puesta en las manos de los seres humanos y los ángeles anhelan ese cumplimiento. En tercer lugar, el versículo 18 y 19 dice que Cristo pagó nuestro rescate con su sangre preciosa. Estos son los términos que permiten atribuirle a la sangre un factor, un elemento místico necesario para la salvación. Pero aquí hace referencia a que Cristo vino por nosotros sabiendo que iba a ser crucificado, y Él no escatimó esfuerzos ni su propia muerte, que no era agradable, cuando una noche antes de ser crucificado dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él fue a la cruz y nuestros pecados lo mataron. Es por eso que la expresión dice que pagó nuestro rescate, y Pedro está hablando aquí de un rescate de la vida antigua. Él dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con su sangre preciosa. Términos que nos llevan a equivocaciones. Por ejemplo, sangre preciosa. Nosotros utilizamos mucho la palabra preciosa para referirnos a hermosa o bonita, ¿cierto? Decimos, es preciosa. Entonces a veces hasta cantamos canciones a la sangre de Cristo como exaltando su belleza.
No, era sangre igual a la nuestra, ¿cierto? La palabra preciosa significa valiosa, costosa. Es la sangre del Hijo de Dios clavado en la cruz. Valió demasiado nuestra salvación. Cuando nosotros enseñamos que la salvación es por gracia, o cuando decimos que la salvación es un regalo, eso no significa que haya sido gratis. Es un regalo porque nosotros no tenemos forma de pagar, pero no es gratis. Costó muchísimo. Costó toda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y eso sucedió en el tiempo de Cristo. Por otro lado, en el versículo 20 encontramos también que la obra de Cristo se revela por amor. Se revela, se refiere a se manifiesta. Acuérdense, Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Los profetas lo escribieron desde antes de Cristo, pero en ese tiempo se reveló, se manifestó. Él vino y estuvo entre nosotros. Pero eso sucedió por amor. Por eso el versículo que más sabemos todos de memoria aquí: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Cristo se reveló por amor. Y en el versículo 21 también dice que a través de Cristo, a través de lo que sucedió en ese tiempo de Cristo, el ser humano puede conocer a Dios. Juan dice: a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Y el mismo Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La mejor o la única o la perfecta manera de conocer a Dios es mirando a Jesucristo, su obra redentora, su obra en la cruz, su ejemplo en este mundo. Llegamos a conocer a Dios a través de Cristo. Y también dice el versículo 21 que Dios resucita y glorifica a Cristo. ¿Cuándo? En la época del tiempo de Cristo. 3 días después de su muerte, Él fue levantado de la tumba, y eso fue por acto divino. Dios lo resucitó y lo glorificó. Y como dice por allá Filipenses capítulo 2, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso es lo concerniente al tiempo de Cristo. El cuarto tiempo que aparece mencionado por Pedro aquí es el tiempo futuro. También nos habla del futuro Pedro aquí. ¿Qué dice del futuro? Bueno, en primer lugar dice el versículo 13 que la gracia de Dios será revelada cuando Jesucristo regrese. Aquí dice cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, que estamos encontrando en la misma porción 2 tipos de manifestación de Cristo. Se reveló, se manifestó cuando vino como el Cristo a predicar el Evangelio y a dar su vida por nosotros. Pero se manifestará de nuevo, será revelado de nuevo, y la gracia de Dios será más clara y fácil de entender cuando Él regrese, cuando sea manifestado de nuevo. ¿Eso cuándo será? En el kairos de Dios, en el futuro, en el tiempo, en el momento de Dios. Los discípulos curioseaban sobre el tiempo y le preguntan a Jesús antes de que se fuera: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hablando del tiempo. Y Jesús dice: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones. Cuando uno mira el texto original, ahí Jesús utiliza, o el texto que hace referencia a este diálogo, utiliza kairos y cronos. A ustedes no les toca saber ni el kairos ni el cronos. Ustedes simplemente encárguense, dice: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. O sea, esa es su tarea. No se preocupen por el tema del tiempo. Esto es tiempo de Dios, kairos de Dios, futuro de Dios. Pero en ese momento Jesucristo será revelado. ¿Y qué más dice sobre el tiempo futuro? Que Dios juzgará según las obras de cada uno y sin preferencias. Número 1. Juzgará a cada uno según sus obras. Él no va a juzgar
a Claudia por las obras de Juan Carlos. Él no va a juzgar a Esteban por las obras de su papá Osvaldo. Él no va a juzgar a los hijos por las obras de los padres, ni a los padres por las obras de los hijos. Nadie será juzgado por otro, sino que cada uno según sus obras. Es interesante cuando una persona se aparta de Dios, se aleja de Dios o no quiere saber nada de Dios porque de pronto vio una mala obra en el pastor, en la iglesia, en su cónyuge, en sus hijos o en personas que dicen ser cristianas pero que dan mal testimonio, y entonces personas dicen: no, yo no quiero saber nada de eso, yo he visto muy malos ejemplos. Pues déjeme decirle que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras, pero falta un tiempo. Lamentablemente el cronos se nos está acabando, pero este es el tiempo y lo dejé de último. Usted diría: yo debió ser primero el presente y luego el futuro, ¿cierto? No, lo quiero dejar de último porque es como cuando uno en una comida deja lo más rico de último para que le quede el saborcito en la boca. Si algo quiere que les quede el saborcito en la boca, es este tiempo presente. ¿Por qué? Bueno, antes de mirar lo que dice el porción sobre el tiempo presente, debe decir varias cosas. En primer lugar, el tiempo del que más habla este texto es del presente. Es del que más habla. Mire, versículos 13 al 18 y el versículo 21 nos hablan del presente. Así que si es del tiempo del que más habla, pues debe ser que Pedro es el que más énfasis le quiere colocar. En segundo lugar, es un tiempo lleno de imperativos. Si ustedes leen todos los tiempos que habla antes de la fundación del mundo, antes de Cristo, en la época de Cristo y el futuro, no contienen ni un solo imperativo. Solo narra lo que pasó y narra lo que va a pasar. Pero no dice nada de lo que tenemos que hacer, porque es que, ¿qué podemos hacer con lo que pasó? Pero en cambio, en esos versículos 13 al 18 y el versículo 21 está lleno de órdenes, cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, el presente es el énfasis que Pedro quiere colocar. Y además de eso, el tiempo presente es el único tiempo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué podemos hacer con el pasado? ¿Qué podemos hacer con el futuro? Si usted quiere incidir de alguna forma en su futuro, tiene que trabajar es con el presente. Así que este tiempo tiene que ser el más determinante de estos 5 tiempos de Dios. ¿Qué nos dice y cuáles son esos imperativos que menciona Pedro acá? Número 1, miren lo largo que es esto. En primer lugar dice Pedro en el versículo 13: piensen con inteligencia, estén atentos en todo momento y confíen plenamente en la gracia de Dios. Allí de una vez mete 3 imperativos. Piensen con inteligencia, estén atentos en todo momento y confíen plenamente en la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Está bien que sepamos lo que pasó antes. Está bien que confiemos en lo que va a pasar en el final de los tiempos. Pero ahorita lo que nos interesa es lo que tenemos que hacer hoy. Y Pedro dice: piensen con inteligencia. Es decir, la vida del creyente, eso no es un asunto de mística solamente, de creer ciegamente. No. La forma como lo dice Pedro en el texto allí es: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso nadie lo entiende, entonces por eso lo coloco así. Piensen con inteligencia, es la misma cosa. Es algo de entendimiento, no de ciegamente hacer las cosas. A veces como cristianos decimos: usted no entiende eso, no importa, pero créalo por fe. No. Pedro dice que lo entendamos y que pensemos inteligentemente, que estemos sobrios, atentos, despiertos todo el tiempo y que confiemos plenamente en la gracia de Dios, no en nosotros mismos, no en los rituales que hacemos, no en los ayunos, no en los diezmos, no en las oraciones o en las cosas que hacemos, en el bautismo. No, que confiemos en la gracia de Dios. Otro imperativo es este. Versículo 14.
vivan obedientemente como hijos de Dios. Eso es de alguna forma bíblicamente redundante. Si somos hijos, somos obedientes. No podemos echar mano del ejemplo de la cultura de hoy, porque decir hijo y obediente no necesariamente es sinónimo. Al contrario, los hijos ya no obedecen a los padres. Pero en el contexto divino, hijo significa que obedece a los padres. Y por eso lo asume, lo presupone Pedro cuando dice, vivan obedientemente como hijos de Dios. Ser hijo de Dios no significa tener solamente privilegios, carta de presentación en algún lugar. Es que yo soy hijo de Dios. No es para que alguien saque pecho y diga, usted no sabe quién soy yo. Ni siquiera al diablo, usted no sabe quién soy yo. ¿No? Voy a pisotearlo. No. Eso no es para sacar pecho y para llenarnos de privilegios. Ser hijo de Dios es para hacer lo que manda hacer mi papá. ¿Usted vive conforme a los principios de Dios o simplemente confía en el título? Es una orden. En tercer lugar, versículo 14 también dice, renuncien a las costumbres que tenían anteriormente cuando ignoraban la palabra de Dios. Es una orden. Renuncien a las costumbres que tenían anteriormente. Aceptar a Cristo, vivir en Cristo, aceptar el Evangelio, creer en Él, no significa simplemente cambiar de iglesia. No significa simplemente que antes yo vivía triste, ahora vivo contento. No es un asunto de carácter emocional. Antes yo vivía amargado, ahora soy feliz. Me puedo morir porque sé que si me muero me voy para el cielo. Es cuestión de emociones. No. Lo que Pedro está diciendo es, antes practicaba el pecado y ahora no lo practico. Hay que decirlo claramente. Hay que llamar el pecado por su nombre y renunciar a él. Algunos consideran que denunciar el pecado por su nombre es violencia, es intolerancia, es discriminación, es predicar un evangelio de falto de amor, porque Dios nos ama a todos tal y como somos. Pues la palabra de Dios dice, sí, nos acepta como somos, nos recibe como somos, pero nos impele a cambiar las costumbres de pecado que antes teníamos. Y una cosa que me gusta es que dice que esas costumbres eran resultado de la ignorancia de Dios. Nuestra tarea entonces es renunciar a esas costumbres cuando ignorábamos. Ahora, lo triste sí es que alguien conociendo la palabra de Dios viva en ese pecado, en esos pecados. Otro imperativo dice, vivan apartados de todo pecado. Es enfático, es redundante. Vivan apartados de todo pecado. Esa es la traducción de lo que dice Pedro, o de la Reina Valera, que dice, sean santos o vivan en santidad. Es lo mismo. Santidad es vivir apartado del pecado. Y eso es lo que está diciendo. Vivan apartados de todo pecado. Es una orden. Vivir apartado del pecado no es pasársela metido en la iglesia o en el templo. Eso no es el tema. Nosotros venimos a congregarnos para crecer, para alimentarnos, para comunión con los hermanos. Pero vivir apartados del pecado es donde quiera que estemos, es ser diferentes. La santidad, que aparece inclusive en el siguiente versículo 16, dice, sean santos como yo soy santo, o porque yo soy santo, dice Dios. Eso de ser santo no significa andar con una aureola o con una posición determinada religiosa, sino una vida apartada de pecado. Cuando dice que yo soy santo, es que Dios es distinto, es otro. Él nos creó, pero Él es diferente. Y lo que nos está diciendo es que vivamos diferente al mundo, que vivamos apartados del pecado. La santidad se ve, la santidad no se predica. Nosotros estamos en este mundo, nos ponemos la misma ropa que se pone este mundo, montamos en los mismos buses que montan los de este mundo, compramos en la misma tienda que compran los de este mundo, hablamos el mismo idioma que habla la gente de este mundo.
pero somos diferentes. Somos llamados a ser diferentes. Por eso nos ponemos la misma ropa, pero no con el mismo propósito. No nos ponemos la misma ropa para llamar la atención, para llamar la atención por las marcas, o para mostrar nuestro cuerpo, o mostrar sensualidad, o impactar, o excitar a las demás personas. Nosotros vamos a la misma tienda, pero no a comprar las mismas cosas, o con los mismos propósitos. Montamos en los mismos carros, pero no con la misma intención. No vamos a ver un santo borracho manejando un carro. Hablamos el mismo idioma, pero no usamos las mismas palabras, ¿verdad? Hablamos castellano, pero no para insultar, para agredir, para ofender, para despreciar, para maltratar. Somos santos. Es el llamado que nos está haciendo el Señor. Versículo 17 también hay otro imperativo. Tengan temor de Dios durante su paso efímero por esta tierra. Temor no se refiere a un miedo para esconderse como lo hizo Adán cuando se escondió de Dios, sino se refiere a respeto. Por eso está en el contexto donde dice: si ustedes dicen que Dios es su Padre, el cual no hace acepción de personas, el cual no tiene preferencias, pues entonces vivan con temor durante su paso efímero, durante su peregrinación por esta tierra, como diciendo: mire, esa vida que usted va a tener en este planeta, tal vez 60, tal vez 70, tal vez 80, tal vez 90 años, eso no es nada comparado con una eternidad. Eso es un paso efímero. Pero hay gente que vive en esta tierra y echa raíces como si jamás fuera a salir de acá, y solo piensa en tener y tener y tener acá. Y si tienen una casa quieren dos, y si tienen dos quieren tres, y si tienen tres quieren cuatro, y quieren expandirse y poseer. Y algunos hasta con mensajes cristianos: Dios nos envió a poseer la tierra, entonces vamos a acaparar y acaparar y a echar raíces, y no queremos salir de acá. No entendiendo que nuestro paso por acá es efímero y no vamos a llevar nada de lo que tenemos puesto. Tengan temor de Dios durante su paso efímero por esta tierra. Versículo 18. Recuerden que ustedes fueron rescatados de ese estilo de vida vacío en el que fueron enseñados por sus antepasados. Ese estilo de vida vacío. Me encanta esta expresión que dice Pedro aquí, en el cual fueron enseñados. Ahí dice literalmente de sus padres. No quise poner sus padres porque para que no sea interpretado simplemente por los padres más inmediatos. Hace referencia a la familia. Nosotros hemos sido educados en una cultura donde nos enseñan ciertos principios y ciertos valores. Lo más importante en la vida es el estudio. Lo más importante en la vida es el dinero. Lo más importante en la vida es el placer. Lo más importante en la vida es la belleza. Si usted no tiene esas cosas, no es nadie. Eso nos han enseñado nuestros antepasados. Y vivimos aquí para sembrar en eso. Todo lo superficial. Y dice Pedro, eso es vacío, eso es vano. Como lo dijo también el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero dice Pedro que nosotros hemos sido rescatados de ese estilo de vida. ¿Vivimos como rescatados de ese estilo de vida? ¿Hemos cambiado nuestras prioridades o solamente hemos cambiado de religión? Y por último dice el versículo 21, que la fe y la esperanza de ustedes esté puesta en Dios. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Qué estamos esperando? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Que la fe y la esperanza de ustedes esté puesta en Dios. Hay veces que tenemos la confianza en el dinero, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros títulos, en nuestro apellido, o en una persona, en un lugar. Es interesante cuando una persona se cambia de un lugar a otro, especialmente cuando viajan hacia esos lugares de
comodidad, Norteamérica, Europa. Y hay una predicación que escucho yo muy a menudo, es que hay mejor calidad de vida. ¿A qué se refiere una persona cuando está buscando mejor calidad de vida? ¿En dónde tiene puesta su esperanza? ¿En dónde tiene puesta su confianza? Dios es el único que le da sentido a nuestras vidas. Como leía Lisset esta mañana, el fin de todo el discurso oído es este. Eso decía el predicador de Eclesiastés, y que sirva también para terminar en esta mañana. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del presente. Ese es el todo de hoy. Ese es el todo del hombre. Cierren sus ojos, por favor, y oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes un diseño perfecto para nuestro presente. Porque tú tienes una forma de hacer las cosas, cada una en su debido tiempo. De nuestras manos se escapa el tiempo, se acaba, Señor, pero hoy estamos vivos. Y tú nos das una guía para saber cómo vivir este año, esta vida, este peregrinar por el mundo. No nos permitas, oh Dios, apartarnos de esos caminos. Guárdanos, Señor, de cambiar las prioridades. Guárdanos de ser dignos de escuchar, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo bueno malo. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, del mal. Guárdanos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.